¿Se imaginan tratar de aprender cosas complicadas mientras te vibra el celular 50 veces en una hora? Entre vibraciones y notificaciones, la educación en el salón de clases se interrumpe y se empobrece lo comprendido. Exploraremos cómo se puede rediseñar el aprendizaje para recuperar la atención en la era de la distracción severa. Bienvenidos a La Plaza de Toro, un podcast donde discutiremos sobre los temas relevantes de la plaza pública: economía política, deportes, entretenimiento y todo lo que hace interesante a la vida. Mi nombre es Miguel Toro, acompáñenme a abrir las puertas de la plaza. Hoy empieza el ciclo escolar en México. Millones vuelven a clases con mochila, cuadernos y una pantalla que no se apaga nunca. ¿De verdad se aprende cuando el teléfono vibra cada minuto? En escuelas de todo el mundo, los profesores ya no compiten con el ruido del pasillo, compiten con una avalancha de notificaciones. Imagina resolver un problema de cálculo mientras estás viendo un partido de la Champions League o un clip nuevo en TikTok. Estudios demuestran que a los niños y jóvenes les cuesta cada vez más trabajo comprender la idea central de un texto que leen. Pero no es falta de inteligencia, es atención cortada. Cada vibración parte una idea. Cada alerta del celular desplaza la explicación. El celular no es un accesorio, es el entorno mismo. Y mientras muchas clases siguen pareciéndose al siglo XIX, la inteligencia artificial ya redacta, resume y programa más rápido y barato que un egresado universitario. ¿Qué futuro nos espera si aprendemos a medias justo cuando la tecnología es cada vez más capaz de sustituirnos? En los próximos 2 episodios de La Plaza de Toro exploraremos los múltiples impactos, positivos y negativos, que tiene la tecnología en la educación. En esta primera parte me enfocaré en esa compleja convivencia entre la educación y las pantallas de los celulares, en la atención fragmentada y cómo rediseñar los procesos de aprendizaje. Hola, yo soy Marco Fernández, lidero la iniciativa de educación con equidad y calidad del TEC de Monterrey, donde además soy profesor investigador dentro de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública y además coordino el programa de educación y anticorrupción en México Evalúa. Dada tu experiencia, ¿qué efectos está teniendo el uso de este tipo de dispositivos en la educación y cuáles son los caminos adecuados para enfrentar esta problemática? En el último año, año y medio, ha multiplicado la investigación alrededor del mundo de el abuso del celular en las escuelas y cómo esto está minando el aprendizaje, la falta de atención de los estudiantes. Incluso, por ejemplo, en el informe de PISA para México en 2023, los propios estudiantes reportaban, una cuarta parte de ellos, que se distraía usando el celular en el aula, y otro 21% de sus compañeras, de sus compañeros, también reportaban que a su vez se distraían por ver cómo sus compañeros usaban el celular, ¿no? Y es que están o en la red social o están buscando qué comprar en las redes sociales o están chateando o están jugando algún videojuego y demás. Incluso estudios relacionados con esto apuntan, por ejemplo, el famoso libro de Jonathan Haidt, ¿no? Que apunta a cómo La el generación problema. ansiosa. Exacto, o sea, que el problema es que como la obsesión en las redes sociales ha crecido de manera sustantiva, el TikTok, el Instagram y demás, esto ha impactado de manera negativa no solo la atención y el aprendizaje, sino la autoestima de muchos de los estudiantes, que incluso, insisto, ahora con lo de la inteligencia artificial se ha complicado porque ya ha habido casos reportados. Recuerdo que hace varios meses, tanto el New York Times como el Washington Post en sus respectivos podcasts referían la complicación en algunos distritos escolares de Estados Unidos donde jóvenes de las preparatorias habían utilizado la inteligencia artificial para distorsionar fotografías que le tomaron a sus compañeras en clase y desnudarlas y distribuirlas a través pues de los diferentes medios de chat y demás, y provocando claramente un ciberacoso a las estudiantes, problemas extremos de tendencias suicidas ante esta situación. O sea, no estamos hablando de una cosa menor.
Y de ahí la importancia que se está teniendo sobre tratar de restringir el uso de los celulares en el aula. La evidencia ya es clara. El celular se está metiendo en medio del aprendizaje. Reduce la atención sostenida, dificulta la lectura larga y la retención de ideas, y agrava problemas de salud mental cuando hay bullying y ciberacoso. Pero eso crece la ola de prohibiciones en las escuelas. En Estados Unidos, 19 estados ya restringen parcial o totalmente su uso. En México, Querétaro y Tamaulipas dieron el paso y otras 5 entidades lo estudian. Suena bien, hasta que entras al salón. ¿Se pueden prohibir de verdad? ¿Quién los recoge? ¿Los profesores? ¿Qué pasa si un estudiante se niega a hacerlo o entrega un teléfono viejo? ¿Tienen las escuelas la capacidad operativa para aplicar las reglas? Y más importante, ¿esta es la política correcta? Para entender mejor los claroscuros de esta política, regresemos con Marco Fernández. Eso ha llevado primero, pues a múltiples distritos escolares en varios países, en Canadá, en el propio Estados Unidos, en Europa, a establecer políticas mucho más duras que restringen el uso del celular durante la jornada escolar y donde hay algunos estudios que apuntan a que incluso esto ha llevado a mejoras en el desempeño del aprendizaje de los estudiantes que en escuelas que han implementado estas medidas. Otros no han encontrado efectos, unos han encontrado efectos en mejoras del autorreporte del propio bienestar. Entonces, claramente las autoridades alrededor del mundo están explorando estas vías de restricción ante la desesperación y la demanda de parte de los propios docentes. En el caso mexicano, lo más visible en fechas recientes es la legislación aprobada en Querétaro para prohibir el uso del celular en el aula y en donde pues, el reto es cómo lo implementas, quién tiene la autoridad en el salón de clases, el docente, cómo hace efectiva esa prohibición, si el alumno dice no te entrego el celular o oiga pongan los celulares al frente del salón de clases y no lo van a usar durante la siguiente hora de la sesión y si no te lo dan, ¿qué consecuencia hay, ¿no? O sea, cuando vemos la complejidad, por ejemplo, en casos como el de México para su implementación, pues sí habla de la necesidad de pensar con mayor seriedad cómo acudir a este tipo de medidas, porque en los otros países más avanzados, pues sí hemos visto estos casos de que llegan los alumnos y los ponen, por ejemplo, en cajitas de plástico que tienen un seguro y se llevan la llave y esa llave no se puede meter en el seguro hasta que acaba la jornada escolar y demás, y entonces viene la discusión de si, qué pasa con la prohibición del uso celular ante una casa a una situación de emergencia y bla, 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 que son pues las críticas que han traído también la restricción del celular, pero por Dios, pues no hay medida perfecta y ante un tamaño del problema como el que estamos observando, pues esta restricción ha sido como pues está haciendo popular en el mundo. Si prohibir celulares es un camino difícil y de resultados dudosos, toca hacer lo que sí cambia las cosas, rediseñar el aprendizaje. Sí es posible integrar los dispositivos en la educación y bajar las distracciones en clase, fortaleciendo así la atención de las y los estudiantes. Al volver, en la Plaza de Toro. No le cambies. Prepárate para responder a las necesidades de una sociedad que se transforma a un paso acelerado. ¿Te imaginas cómo serán las y los abogados del futuro? ¿Te imaginas los retos que enfrentarán? ¿Te gustaría redefinir la economía del mañana? ¿Has soñado con crear un proyecto que transforme a tu comunidad? ¿O imaginar las relaciones internacionales en un mundo digital? Si te apasiona crear un diálogo inclusivo, si tienes ganas de generar cambios en la sociedad con herramientas disruptivas, en el TEC aprenderás de las y los mejores profesores que te inspirarán a llevar tu conocimiento al máximo, utilizando nuevas herramientas como ciencia de datos e inteligencia artificial para hacerle frente al cambio climático, para pensar en el desarrollo sostenible y solucionar problemáticas de grupos vulnerables.
Y hasta, ¿por qué no?, construir un mundo con más justicia y menos corrupción. Resolvamos juntas y juntos los dilemas que a todos nos preocupan. Prepárate para impactar al mundo de forma positiva y desarrolla tu liderazgo con enfoque social. Conoce Derecho, Economía, Relaciones Internacionales y Gobierno y Transformación Pública. Estudia en el TEC y analiza el pasado, comprende el presente y proyecta el futuro. TEC de Monterrey, tu potencial transforma, cambia, mueve al mundo. La prohibición sin diseño retarda el problema, pero no lo resuelve. Propongo un camino diferente, a partir de una estrategia con 3 vertientes distintas. Primero, introducir fricciones del entorno para el uso de los celulares en la escuela. Por ejemplo, si se va más por el lado de la prohibición, en escuelas que tengan mayor presupuesto, se podría tener cajas numeradas con candado en la entrada de los salones donde estudiantes depositen su teléfono únicamente para la duración de la clase. O si es de manera más laxa, tener ventanas de tiempo sin pantalla durante las sesiones de clase. Bloques cortos donde se le pida a todos los estudiantes guardar sus teléfonos para participar en una actividad o laboratorio que les mantenga enfocados. Segundo, tareas y actividades que integren el uso de la tecnología en el proceso de aprendizaje, como son las preguntas detonadoras o socráticas, la toma de notas a mano o inclusive microdebates de 90 segundos, donde estudiantes deban sostener una afirmación con evidencia y refutar argumentos con contraejemplos. Esta última puede tener componentes divertidos, como si fuera una competencia deportiva para mantener a las y los estudiantes atentos. En el fondo, se trata de integrar la tecnología en los procesos de enseñanza para potenciar así el aprendizaje. Porque si partimos de la premisa de que la educación es proceso, no resultado, es muy importante cómo quizás esos procesos de enseñanza-aprendizaje sí se han visto trastocados por la tecnología. Ahora, estoy diciendo una obviedad, porque, por supuesto, ¿no?, el desarrollo específico de rituales sociales y culturales está siempre constreñido por las condiciones económicas, tecnológicas de una era. Entonces no nos podemos escindir de la tecnología, ¿no? Entonces quizás algo que a mí me gustaría como pensar es este tema de sacar la conversación de la lucha y más bien en la integración, y en la integración de la tecnología, cómo y para qué. Y creo que ahí es en donde puede haber como ciertos sentidos que se pueden construir de manera colectiva. Pero me parece que de las cosas que nos tenemos que interrogar como sociedad es la tecnología, ¿para qué la utilizamos? Ella es Julieta Díaz, comunicóloga y decana académica de la Escuela de Humanidades y Educación del TEC de Monterrey y quien nos acompañó en el episodio pasado. Tomé este fragmento de mi conversación con ella sobre la distracción digital en la que vivimos, porque Julieta nos invita a reflexionar sobre el proceso educativo y cómo integrar la tecnología en el aprendizaje. Asumir que podemos eliminar la tecnología de la educación por decreto de una ley es iluso. Es patear el bote hacia adelante, retardar algo que de todas maneras va a pasar, en una labor similar a empujar cuesta arriba la piedra de Sísifo. Es centrar el problema en el celular, cuando debemos enfocarnos en cómo usamos la tecnología. Entonces, en ese sentido, yo a lo que le apostaría y lo que para mí sería muy importante es una estrategia de integración de la tecnología. ¿La tecnología para qué? Yo te puedo hablar desde una experiencia de la educación superior, en donde por supuesto que como tenemos personas ya mucho más autónomas, quizás es mucho más fácil poder hacer esa integración, ¿no? Te podría decir que en la educación superior algo que es importante sería que entonces en el diseño, pues, de este proceso de enseñanza-aprendizaje, los dispositivos tengan un rol específico. Un ejemplo concreto, ¿no? Y a mí me pasaba, yo lo hacía en mis aulas, ¿no? De repente yo les platicaba, por ejemplo, porque una de mis clases era historia del arte moderno y contemporáneo, ¿no? Entonces, estábamos viendo, por ejemplo, los impresionistas, ¿no? Y entonces yo les mostraba alguna imagen y demás, y entonces a propósito les decía, muy bien, ahora googlense tal cuadro o búsquense y en ese momento todo el mundo toma el dispositivo, busca, y entonces de repente, pues sí, tú les das un ejemplo, pero es pónganse ahorita todos a Google y entonces te empiezan a decir lo que ven y lo que observan, pero la base está en la reflexión y el pensamiento crítico. La tercera vertiente es la evaluación. Dejar de premiar solo el resultado y mirar todo el camino. Durante años medimos con exámenes y ensayos. En la era de la inteligencia artificial,
Eso se queda corto para saber si alguien aprendió. ¿Qué sí funciona? Evaluar el proceso, pedir que expliquen cómo van a resolver un problema, revisar avances intermedios y exigir que argumenten con evidencia por qué su solución funciona. Les anticipo que de esto hablaremos a fondo en el próximo episodio, cuando analicemos el impacto de la inteligencia artificial en la educación. No hay una solución mágica para la distracción en el aula, pero sí hay varias cosas que funcionan. Implica empezar el proceso de aprendizaje sin pantallas y cerrarlos con una síntesis. Al principio, 0 distractores. Al final, 1 minuto para resumir lo aprendido. Usa lectura en bloques profundos, con preguntas guía y sin dispositivos. Y cuando haya que usar el celular o la laptop, que sea por un propósito explícito. Buscar un dato, comparar fuentes, visualizar un concepto. Haz visible el proceso. Avances intermedios, retroalimentación breve y constante. Y establece corresponsabilidad entre docentes, estudiantes y sus padres de familia para que todos tengan reglas claras. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de que lo que aprendió en la escuela no sirva en un mercado laboral donde la inteligencia artificial ya sustituye muchísimas tareas. En el próximo episodio de La Plaza de Toro, analizaremos qué se puede hacer para aprender con la inteligencia artificial sin perder nuestra capacidad de pensar. Hablaremos de competencias núcleo, evaluación basada en procesos y sobre todo de equidad. Cómo evitar que la inteligencia artificial se vuelva un privilegio para pocos. Esto y más en La Plaza de Toro. Con esto llegamos al final de este episodio de La Plaza de Toro. Muchas gracias por acompañarnos y dedicar parte de tu día a escucharnos. Recuerda que todas las recomendaciones bibliográficas y referencias mencionadas las encuentras fácilmente en la descripción de este episodio, en tu plataforma favorita o en nuestro Substack, donde también podrás leer la transcripción completa del episodio. Si disfrutaste esta conversación, ayúdanos a llegar a más personas compartiendo este episodio con tus familiares y amigos en tus redes sociales. Para no perderte ningún episodio futuro, suscríbete en Spotify, Apple Podcasts o Podbean buscándonos como La Plaza de Toro. Me encantaría conocer tu opinión, así que déjanos un comentario o reseña en tu plataforma preferida. Para mantenernos en contacto, puedes seguirme en Twitter como @MiguelAngelToro o en threads de Instagram como @MiguelToroRYV. Muchas gracias por escucharnos, mi nombre es Miguel Toro y es momento de cerrar las puertas de la plaza.